Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En tiempos en que el país más necesita la unidad nacional para hacerle frente a los agudos problemas económicos y de seguridad, analistas coinciden que todos los sectores deben unirse y llegar a acuerdos para evitar que la selección del nuevo Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se convierta en una crisis política que termine por atrasar aún más a Honduras. Según varios expertos, por lo visto hasta el momento, todo se está dando para que el país vuelva a estar bajo una crisis igual o peor a las anteriores, como la de 2009, que causó un golpe de Estado que, de acuerdo a muchas opiniones, fue el principio de la caída de la economía hondureña, país que más del 70% de su población es pobre. Desde hace 13 años, las crisis políticas son constantes en el país y se intensificaron desde la administración anterior, que recibió fuertes críticas por parte de distintos sectores debido a los supuestos casos de corrupción y los presuntos vínculos de algunos de sus líderes con el narcotráfico, según acusaciones desde la Fiscalía del Sur de Nueva York. Por si no nos hemos dado cuenta, el país no soportaría una crisis más de esa índole política ideológica. Simple y sencillamente derrumbaríamos las pocas bases sociopolíticas y económicas que tenemos, aseguró el abogado Oliver Erazo. Por su parte, el analista político Julio Navarro no cree que en Honduras se origine otra crisis, ya que cree que en el Congreso Nacional habrá suficiente sensatez y responsabilidad para construir un poder del Estado. A la vez, no piensa que los intereses de los partidos vayan a seguir prevaleciendo, sino que buscarán que los intereses del país sean primero. Todos los analistas concuerdan en que una crisis solamente perjudicaría a los más pobres, cuya única necesidad es tener un empleo digno para sostener a sus hogares, por lo que empresarios solicitan un cambio de política vernácula por una social que impulse el desarrollo del país a través de inversión extranjera y nacional que genere más empleos. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, enfatizó en la necesidad de dejar la política a un lado e insta al gobierno a emprender en el trabajo prioritario, que es la reactivación de la economía y así comenzar el desarrollo del país. No obstante, muestran su preocupación para este 2023 porque los pronósticos a nivel internacional indican que habrá una recesión económica que terminará afectando a Honduras, por lo que se debe estar preparado con políticas de empleo modernas, ajustadas al mundo del trabajo y a la digitalización de las empresas, como lo son el empleo parcial por hora y teletrabajo. Además, apuntan que otro tema prioritario es la seguridad y justicia, ya que son parte de las condiciones adecuadas para invertir, por lo que ven necesario acelerar la instalación de la SISI y fortalecer la salud, educación, infraestructura, entre otros. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. Y hoy es el quinto día del primer mes del 2023. Hoy tengo 3 distinguidos invitados con los que voy a hablar de diferentes temas del país. Ayer cuando con los compañeros de producción hablábamos, Alexander, Raúl, Fernando, sobre el programa de hoy, pues lo bueno que los invitados podemos abordar todos los temas. Está con nosotros don Efraín Díaz Arribiaga, analista nacional, don Filadelfo Martínez y don Carlos Urbizo Solís. Don Efraín, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, gracias. Sí. Feliz Me año. alegra mucho compartir con José Filadelfo esta mañana en este foro. Gracias por invitarme y feliz año. Igual. Don Filadelfo, bienvenido. Buen día, Raúl, a toda su audiencia y un placer estar con Efraín en este programa. Y ojalá que sea feliz este año. Vamos al norte del país. Ayer me habló un amigo, me escribió Emilio Hasbun y me dijo, temprano voy a tener el encendido el canal, me dice, porque va a estar don Carlos Urbizo Solís. Don Carlos, gracias, un gusto saludarle y feliz año, don Carlos. Gracias por el presente que me envió. Muy buenos días, don Raúl, y muchas gracias por la invitación. Quiero decirle que sí estoy bastante al norte, estoy en Orlando y más tarde salgo para Nueva Orleans y quiero compartir
por su audiencia que voy a asistir a la reunión anual de la Asociación Americana de Economía, donde tengo más de 30 años de asistir y que se había suspendido debido al COVID, ¿verdad? Así que son 3 días, hay 600 conferencias y solo puedo asistir como a 15 porque son simultáneas y parezco un niño en una juguetería tratando de escoger cuál de aquel montón de juguetes es el que voy a llevar o los que voy a llevar, ¿verdad? Así que feliz Día de Reyes de paso y feliz año. Bien, gracias, don Carlos. La licenciada Julieta Castellanos, iniciando la semana, emitió un documento donde habla para que los hechos no se repitan y que habla de que ojalá que no haya violencia ni confrontación con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a todo lo que ustedes han visto, mis 3 invitados esta mañana, ¿cómo creen que se avecina? ¿Vendrá una crisis política en el país? ¿O esto de la Corte se logra superar? ¿Se escogerá una buena Corte? ¿Será diferente en relación a las Cortes anteriores? Don Efraín. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, yo recordaba antes de entrar al programa lo que decía el profesor Ramón Oquelí, ¿verdad? De que el país nuestro, Honduras, vive una crisis crónica y hablaba también de una interminable tragedia. Yo tengo una percepción un poco diferente a los pronósticos que de repente escucha uno, ¿no? De que se va a generar una nueva crisis política, que van a haber problemas. Creo que hay sectores en el país que desean que haya una crisis política. Esa es la percepción que yo tengo, de que hay sectores interesados en que efectivamente se llegue a una crisis política. Es cierto que la elección de la Corte Suprema de Justicia genera intereses políticos, económicos de diferente naturaleza, pero yo estoy convencido de que hay las posibilidades de poder tener una Corte Suprema de Justicia, quizás tal vez no como las anteriores, esperamos que pueda haber una mejor selección. Con todo y lo que ha sucedido, la Junta Nominadora, desde mi punto de vista, ha hecho un papel pues bastante aceptable como para poder proponer una lista de candidatos, que hay muy buenos, por cierto, de los que efectivamente van a estar ahí. Pero sabemos que al final el Congreso es un órgano político y variables políticas van a estar presentes en la selección de esos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Lo importante es que los que van a tener la decisión puedan seleccionar a aquellos que de alguna manera u otra puedan tener la opción para eso. Yo, Raúl y José Filadelfo y don Carlos, que nos está viendo desde Estados Unidos, al final yo creo que si la Corte va a ser buena o no va a depender al final de las personas que sean seleccionadas. Vendrán de X, Y, Z partido, porque eso va a ser bastante difícil que lo podamos evitar. Pero yo lo que insisto, y cuando esta pregunta se me hace siempre, yo digo que una vez que una persona ha sido investida con la magistratura a la Corte Suprema de Justicia, tiene que actuar con independencia. Independencia de directrices de partidos políticos o de grupos económicos de cualquier orden, porque está ahí para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es un tema fundamentalmente ético, tanto privado como público, y que una vez electo, pues tienen que actuar de manera independiente. Si lo vemos en el caso de los Estados Unidos, es una decisión también política. La integración de la Corte Suprema de Justicia ha obedecido a líneas políticas, ¿verdad? En este caso, predominantemente conservadoras, frente a lo que existía, digamos, anteriormente en la Corte. Pero al final, los magistrados tienen una responsabilidad con la nación y con los intereses de hacer posible
que finalmente en Honduras, en este caso ya más particular, podamos tener un sistema de justicia realmente independiente que pueda realmente hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso es lo que debemos hacer, porque es fundamental poder tener un poder judicial que sea confiable, creíble, que pueda garantizar efectivamente a todos los hondureños realmente que en Honduras se puede hacer justicia. Y creo que es posible hacerlo. Yo tengo confianza, y con esto voy a concluir, de que el proceso se va a hacer correctamente y que independientemente de las decisiones políticas que se van a dar, eso no podemos decir que no van a existir, claro que sí, y que la variable política va a tener un peso en las decisiones finales. Lo importante es que se pueda seleccionar bien y que los seleccionados actúen con independencia y no sometidos a directrices o compromisos que son los que han realmente hecho del Poder Judicial no un órgano, no un poder realmente independiente. Sí, licenciado Filadelfo, inicialmente. Como norte utópico, a mí la frase de para que los hechos no me repitan me encanta. Es decir, todos queremos que no se sigan repitiendo estas cosas. Me preocupó cuando el licenciado Efraín dijo que pueden haber sectores que estén interesados que haya crisis en el país. Así es, pero lo que quiero decir es que como norte es interesante, pero en la práctica los hechos se repiten. Es decir, yo quiero, sobre la Junta Nominadora, a la fecha de hoy, el trabajo de la Junta Nominadora está conforme a lo que la ley dice y a lo que todos esperamos de un trabajo de una Junta Nominadora. No sé qué va a pasar en los próximos días, pero hasta ahora yo me atrevo a decir que es un buen trabajo y hay que respetarlo, hay que apoyarlo. Pero finalmente, como Efraín apuntaba, la decisión es una decisión política que la toman unos actores muy visibles, pero que a la hora de tomar las decisiones no los vemos. Entonces, y ese hecho va a ocurrir ahora y ocurrió en todas las elecciones, el hecho se repite. Y quiero decir que entonces, porque es una reflexión que tuve aprovechando este receso de fin de año con otro buen amigo analista y él criticándonos, nosotros decíamos, es que estamos como en una especie de vacío. Y estamos patinando sobre los mismos problemas que la Junta Nominadora, que la Constituyente, que hay un montón de fantasmas por ahí, hay otras realidades, pero lo cierto es que el país sigue siendo un país pobre, altamente endeudado, con el problema de que no hay empleo, con el problema de que no hay seguridad, con el narcotráfico encima. Esos hechos se repiten ahora y se seguirán repitiendo no sé por cuánto tiempo más mientras no cambiemos. Y parte de eso es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, los que tenemos esta oportunidad de debatir para intentar poner otras piezas en este juego complejo y de una u otra manera estimular al liderazgo político a cambiar su perspectiva sobre los problemas del país. Yo tengo la opción de decir, no, estamos a las puertas de una crisis política. ¿Y qué gano? ¿Qué gana la sociedad hondureña con esto? El riesgo está presente porque los actores políticos no conocen otra manera de resolver sus diferencias si no es en base a esto. Pero hasta ahora las cosas, insisto, que en el tema de la Junta Nominadora van como deberían ir. Como deberían ir. Necesitamos que el Congreso actúe con mayor madurez, por supuesto que sí, hay que hacer ese planteamiento, pero yo creo que coincidiendo con Efraín en el sentido de que el gobierno tiene la cuota más alta de responsabilidad si entramos en una crisis política, pero son todos los actores políticos, no hay que eximir a nadie de esto,
Son varios los intereses. Ahí hay un cruce de intereses fundamentalmente en el tema de la Corte. Y hay que presionar a todos estos actores para que cambiemos esa historia, para que no se repita el que al final de cuentas lo que no hay es acceso a justicia. Yo le digo, puede ser que tengamos una lista de 45 respetables miembros de los abogados, pero eso no me garantiza a mí que vamos a tener acceso a justicia. Y no me garantiza a mí que al final va a ser un conciliábulo en el que participan los líderes del partido político, y lo digo, pues lo he dicho, Ruiz, la embajada americana, que tiene una gran responsabilidad en esto, y hay que decírselos a quienes toman esas decisiones que piensen en Honduras. Estuve conversando con otro buen amigo, marxista por cierto, y me decía, fíjate que para coincidir con el amigo Urbizo, lo que se nos olvida a los marxistas es que lo primero es comer, lo primero es generar recursos, riqueza, para poder disfrutar de ella, y que para eso necesitamos un entorno habilitante para que los actores económicos puedan producir para el país. Pero no, estamos enfrascados en la constituyente. No, por favor, el problema fundamental, mire, y creo que lo dije, lo he dicho en otros programas, la salud puede esperar, pero el acceso a agua y el acceso a comida no da tiempo para esperar. Y esos son los problemas que se repiten reiteradamente en miles de hogares hondureños. Don Carlos, por cierto, ahora hay 3 fuerzas en el Congreso, a diferencia de otras elecciones a la Corte que eran menos, Partido Liberal, Partido Nacional. Ahora está Partido Libre, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras. Para mí, cada uno de estos va a tener magistrados. Don Carlos. Sí, cómo no. Bueno, la forma en que usted comienza, que cada uno de ellos va a tener magistrados, quiere decir que el pueblo no los va a tener, va a ser de estos señores. Tal vez los panelistas ahí me pueden ayudar en conseguir una palabra que encierre crisis. Solo le digo algo, Carlos. A los diputados que son los que van a elegir, los elige el pueblo. Entonces los diputados son los representantes del pueblo. Pero estos partidos se la van a repartir. Pues, mire, es que los diputados no son del pueblo tampoco, don Raúl. Los diputados son de los dueños de movimiento que lo colocaron en las planillas para que fueran a las primarias y después finales. No son de nosotros, porque hablamos entonces que en términos de que Mel Zelaya tiene 17, que Gianni Rosenthal tiene 10, que Villeda tiene 2 y Carlos Flores no sé cuántos y con Orlando tanto. Esa es la forma que hablan los comunicadores como ustedes, no hablan que son del pueblo. Si los diputados fueran del pueblo, el pueblo no estaría en las condiciones paupérrimas, horribles en las que está el pueblo hondureño sumido por 201 años. No digamos 4 o 5 años. Don Carlos, don Carlos, perdón. Pero sí, mire, bueno, usted buscó hace algunos años y se metió a la política, y ¿sabe qué iban a decir? Ese diputado es de Carlos Solís. Es que así es aquí, es que así es aquí. Y es la verdad. Pero también que al que ponen de diputado en una planilla, lo pone líder y después le tira línea. Esa es la realidad, Raúl, aquí en Estados Unidos. Mire Trump lo que hace. Bueno, me gusta que haya esa operación, porque le voy a decir, aquí en los Estados Unidos, claro que son políticos los que deciden, pero deciden cuando se trata de los magistrados de acuerdo con la filosofía que pueda tener, ¿verdad? Filosofía con relación a la vida, con relación al aborto, al matrimonio de las personas del mismo sexo y una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que mencionó alguien ahí, ética, conducta de la persona, no que sea un partidario. Es más, esas personas pueden tener o no una inclinación a un partido, pero quien lo escoge es el presidente. Pero aquí el sistema hondureño no ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros que va a cambiar si todo esto está torcido y va a seguir torcido hasta que no se cambie el sistema político mediante el cual el pueblo verdaderamente sea el soberano? Mire, cuando los políticos hablan de resolver un problema, una crisis, ¿qué están hablando? ¿Algo en favor del pueblo? No, están hablando de ellos, cómo se van a poner finalmente de acuerdo para hacer lo que quieran hacer. Pero usted cuando ve al pueblo que tiene 75% de pobreza, o 70 que más da, o 60 que más da, es altísimo, usted tiene que decir, esta gente no ha estado haciendo el trabajo para el pueblo, lo han estado haciendo para ellos, porque de todos es conocido la corrupción que ha existido a través de todos los tiempos. Así que si no se cambia el sistema, vamos a seguir igual. Mientras haya dueños de movimientos,
pues los diputados van a ser de esos movimientos. Entonces hay que cambiar las fechas de las elecciones para cortar ese hilo umbilical que está ahí. Lamentablemente, yo por muchos años lo que proponía era eliminemos los movimientos, los dueños de movimientos, consciente electoral, residuo electoral, que son una burla y una ofensa para el pueblo hondureño. ¿Cómo es posible cuando usted toma el residuo electoral que alguien con 6.823 votos y un cuarto sale de diputado y no salió alguien que tenía 99.999? Por Dios, eso es burlarse de la voluntad del pueblo. Nada de proteger minorías. Si el pueblo no protege a alguien con su voto, ¿por qué la ley artificiosamente lo va a hacer? Pero siguiendo con la Corte Suprema y la crisis de que hablaba aquí Díaz Revillaga, permanente que estamos, yo quiero encontrar una palabra, como digo, porque yo sostengo lo mismo. Aquí pasamos en crisis y no nos morimos, sufrimos, que es distinto. Tenemos 200 y pico de años de estar en este caos relativamente hablando, y nos viene otra crisis. Pero ¿y qué? ¿Qué mata? Otra crisis más. Siempre y cuando no termine en la destitución ilegal de alguien, pues entonces vamos a aguantar y vamos a seguir. Ahora, si llega a haber una destitución, que no es posible en este caso, como yo lo veo, que va a haber esa situación porque la oposición simplemente no tiene ese poder, y que tiene el poder ahorita es quien dirige esta orquesta, ¿verdad? Así que no va a suceder, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no va a haber crisis. Y cuando hablan de que las crisis son oportunidades, jaja. Si las crisis fueran oportunidades, don Efraín, ¿cómo estaríamos nosotros con toda la crisis que hemos tenido? Sí. Óigame, seríamos el país líder del mundo, por Dios. Sí, oportunidades perdidas. Entonces tiene que haber un cambio de sistema para esto, ¿verdad? Tiene que haber, mire, qué barbaridad. Dicen que hay 30,000 abogados, de los cuales solo 3,000 son notarios, ¿verdad? Y de esos solo calificaban, no sé, 500 o no sé cuántas personas. Yo le pregunto a mis amigos notarios, dime, por favor, ¿qué sabe un notario que no sabe un abogado? Nada, me dice. Lo que sabe es cómo entrar para obtener el exequatur y que puede hacer con su cartulina, tener escrituras y ganar buen pisto y hasta alquilar el protocolo, si es posible, que lo hace. O sea, aquí vamos a tener más de lo mismo, don Raúl. No esperemos ningún cambio mientras el sistema no cambie a un sistema democrático donde el soberano, el pueblo hondureño, realmente con su voto castigue y premie. Pero no está sucediendo eso. La elección de la Corte no es ningún secreto, ya sabemos, o vamos a saber cuáles van a ser los 45 que lleguen, y los podemos agarrar uno por uno y saber quién es quién, por Dios, ¿verdad? La cuestión es, de esos 45, cómo el Congreso va a elegir a los 15, y pues todo el mundo aquí está esperando, por lo menos en la República del Norte, ¿verdad?, de que ese día 25 no se va a elegir la Corte, se va a tener que ir uno por uno, y ahí es donde viene, interviene lo que decía el profesor, el dinero, el profesor Pineda Ponce, el tilín, el dinero, ¿verdad? O el premio, o el castigo, intimidación, etcétera, etcétera. Así que yo creo que seguir hablando aquí de esto, pues no tiene mucho propósito. Podríamos hablar de qué cambios habría que hacer para poder llegar ahí eventualmente, como decía don Filadelfo, justicia. Pero, óigame, el pueblo le interesa la Corte, en primer lugar, porque puede llegar, como con Orlando, a conseguir algo que la propia Constitución no le permitía. Y lo permitió, y esa fue crisis. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí estamos patinando, que nunca hemos perdido más que en los últimos 12 años, y tenemos 201 años de estar perdiendo, por Dios, ¿verdad? Y el pueblo no se murió, sufrió y va a seguir sufriendo, ¿verdad? Entonces, mientras no se cambie eso, y se cambie, por ejemplo, que los 30,000 abogados, porque ahí hay unos abogados excelentes que no son notarios, pero no califican, ¿verdad? Así que hay que hacer muchos cambios fundamentales, profundos y dramáticos a partir de cuando se elija esta Corte, para que la próxima, en los 7 años que viene, pues pueda ser una Corte verdaderamente que respete y protege a los derechos de las personas. La trascendencia de la elección de esta nueva Corte para Honduras, ¿cuál es? Bueno, mire, la trascendencia para mí fundamental es que Honduras o el país requiere un poder judicial independiente, que no lo hemos tenido, desafortunadamente. Es decir, yo creo que cuando se habla mucho sobre el tema de la seguridad jurídica, de crear un ambiente adecuado, digamos, para la inversión, el tema de la inseguridad ciudadana, bueno, eso tiene que ver con la debilidad de nuestro sistema de justicia. Y ese sistema de justicia se ha debilitado porque ha sido objeto de un reparto político, ¿verdad? Un reparto político que no obedece
necesariamente a una agenda política nacional. Y eso es lo que nos ha faltado. Me parece que es importante porque tiene una trascendencia en el sentido de lo que está, digamos, en juego es si finalmente vamos a actuar en función de los intereses de la nación, el respeto a la Constitución y las leyes, o en función de los intereses particulares de grupos políticos, económicos, que son los que influyen en esto. Yo coincido en que efectivamente el sistema político nuestro tiene que democratizarse, eso es obviamente necesario. Hemos visto que a pesar de que han surgido nuevos partidos políticos, que no es nada nuevo en Honduras, ¿no? Ya hemos tenido otros partidos políticos minoritarios, como la Democracia Cristiana, UD, el PINU, en el pasado, o sea, pues que la presencia de nuevas fuerzas políticas ha estado presente en la vida política del país. Lo que pasa es que el sistema político hondureño sigue siendo manejado por un grupo muy reducido de personas que son los que realmente deciden dentro de los partidos políticos. A pesar de que, bueno, la crisis de 1985, una de las líneas era cómo democratizábamos los partidos políticos. Y ahí surgen el tema de los movimientos y corrientes dentro de los partidos políticos, porque se vio en aquel momento que era una manera de poder democratizar internamente los partidos políticos. Me parece que esa fue la idea. Lo que pasa es que con el tiempo siempre han prevalecido el caudillismo como un fenómeno de la política hondureña y el clientelismo político como otro fenómeno de la política hondureña que no ha podido ser erradicado aún, don Raúl, con todas las reformas políticas que se han querido introducir, pero que al final nos hemos introducido. ¿Y qué es lo que ha pasado en Honduras? Me parece que el problema de las crisis es que nunca hemos aprendido de las crisis y que a pesar de que históricamente hemos iniciado procesos de cambio y de reforma, esas reformas han quedado inconclusas. Las transiciones nunca terminan de ser transiciones. Históricamente eso es lo que nos ha pasado en Honduras, desde la independencia, desde la reforma liberal, desde, digamos, el proceso de modernización que inicia don Juan Manuel Gálvez, digamos, en los años 50, los gobiernos de carácter mucho más social como el de don Ramón Villeda Morales, inclusive el reformismo militar. Entonces, y la transición a la democracia, digamos, en 1980, ya en 81, 82, bueno, realmente no cambió fundamentalmente mucho, como decía muy bien, creo que don Carlos Urbizo. O sea, el problema está, don Raúl, en que nuestra llamada clase política hondureña, lo que me pregunto yo si efectivamente son demócratas o no. Porque no dice don Carlos ahí con la cabeza. De ninguna manera. Todo lo contrario, por Dios. Sí, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva esencialmente a que en una democracia tienen que haber consensos, tienen que haber acuerdos, en función, me parece, de los intereses de la nación, ¿verdad? Claro, yo sé que hay intereses políticos, no los podemos desconocer, pero si lo que está en juego, volviendo al fin de tu pregunta y con esto termino, sí es trascendental, sí es trascendental. Lo que pasa es, la pregunta que nos debemos hacer, si lo entienden así o no, quienes van a tomar esas decisiones. ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que uno siempre se hace. ¿Quiénes van a tomar esas decisiones? Bueno, dentro de los 4 que usted menciona ahí, ahí están los diputados, pero los diputados para mí no son, los diputados no son independientes. Yo se lo puedo decir porque he estado en el Congreso Nacional, ¿verdad? Bueno, ayer, en estos días, unos diputados ahí y a vos te han llamado, así quedan ahí. Sí, entonces, ¿por qué? Porque reciben directrices de cómo actuar. O sea, el gran problema, y yo coincido en eso, de los cambios es que el diputado no responde a quien lo eligió,
sino que a quien lo puso ahí, ¿verdad? Es cierto que el pueblo votó por ellos, pero no actúan de manera independiente. ¿Por qué? Yo se lo digo por qué. Porque ellos, al actuar por su propio criterio, significa poner en riesgo que no lo pongan en la próxima elección. Correcto. ¿Verdad? Claro. Eso es esencialmente. Entonces hay que cambiar el sistema de elección de los diputados para que el diputado responda a quien votó por ellos, no que por quien los seleccionó a quedar ahí. Entonces hay un problema de fondo ahí. Entonces yo lo único que aspiro, se lo digo sinceramente, yo le he dado vuelta a eso y lo único que aspiro es que finalmente los que puedan salir tengan cierta ética personal y pública que les permita actuar con independencia. Si no son capaces de eso, vamos a tener exactamente lo mismo que ha pasado en el pasado. Desafortunadamente eso es así, pero también tenemos el problema de que se ha estado hablando de la CICI y todo eso, que se requiere que haya un cambio, digamos, y haya una reforma en el sistema de justicia del país. Eso puede ser garantizado si pensando positivamente, finalmente los diputados puedan tener conciencia y puedan escoger dentro de lo que está ahí lo que es mejor, aun cuando tenga una cuestión esencialmente política. Desafortunadamente, en nuestra política no se actúa con principios políticos, ¿verdad? Con una filosofía política, sino que se actúa con intereses fundamentalmente personales. Entonces, ¿cómo podemos hacer conciliar eso para tener relativamente una corte mejor de la que tenemos actualmente? Bueno, ese es el gran reto. Ojalá que los diputados entiendan el mensaje de la sociedad y que estén a la altura de los tiempos, como decía Ortega y Gasset, para que puedan actuar y dar a Honduras finalmente las posibilidades de construir un sistema de justicia independiente. Licenciado. Sin temor a equivocarme, ninguna trascendencia. ¿Ninguna? Ninguna trascendencia. Si uno, a ver si la memoria no me falla, pero porque esto de las juntas nominadoras surgió después de que hubo movimiento en la sociedad hondureña cuestionando este sistema de elección de instancias como la Corte Suprema de Justicia. Y el liderazgo político en aquel momento se opuso a buscar un mecanismo que asegurara la independencia del Poder Judicial. Entonces la elección de segundo grado quedó como una garantía para que el liderazgo político siguiera controlando el Poder Judicial. Entonces, terminamos aceptando este esquema que lo que permite es participar en una etapa que no es crucial en la decisión, ¿verdad? Y escoger dentro de esos pocos 500 profesionales del derecho quiénes son los que se acercan más a los requisitos. Pero fuera de eso, yo le digo, y coincido con don Carlos, puede que haya una crisis, pero vamos a sobrevivir a esa crisis, pero al final va a haber una nueva corte. Y le digo que no es trascendental porque la crisis que hubo para elegir la corte actual fue tremenda, duró varios días. Y esta corte lleva sobre sus espaldas, no solo ellos, pero ha sido parte de ese proceso oprobioso de la reelección, ¿verdad? Y se retiran y tranquilos van para su casa, pues, porque nadie quiere asegurarse que no se repita una violación tan grave a la Constitución como es reelegirse cuando la ley dice que no se puede reelegir. Entonces, no nos hagamos ilusiones, porque además, modestia aparte, en el país hay como diferentes estancos, como diferentes espacios, y entonces el liderazgo que decide no tiene estas discusiones. Nosotros estamos aquí en el programa y la teleaudiencia nos escucha, pero nuestras palabras se las lleva el viento. Y nosotros estamos aquí es que bonito lo que Efraín acaba de decir, ¿verdad? Un sistema que nos permita garantizar que hay delegación del soberano
hacia el diputado, pero el diputado tiene que seguir de una u otra manera obligado a ese soberano que delegó en él unas responsabilidades. Mientras para la élite política eso sea altamente favorable, no lo van a cambiar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cambiar eso que nos funciona? Le funciona a esa minoría, aunque a la mayoría no le queda bien. Y por ahí seguimos. No va a haber cambio del sistema de elección de la Corte para asegurar que una Corte sea independiente, porque ni a la élite política, ni a la élite aquí dueña del sistema financiero y la élite económica del país, no le conviene tener una Corte realmente independiente. Y por eso es que los hechos se siguen repitiendo. Y por eso es que entonces las consecuencias son, porque al final todo estanque tiene su rebalse, ¿verdad? Y lo vemos en el caso de la migración. Los ciudadanos prefieren irse porque perdieron la esperanza de que en el país va a haber justicia. Entonces, mientras estos temas no estén en el juego de póker de los líderes de los partidos políticos y que ahí se busquen soluciones a los problemas del país, aquí vamos a seguir viniendo el programa. Es terrible lo que estoy diciendo, pero porque genera desesperanza, escepticismo y nada más, pero es que ese es el gran drama del país, ese es el gran drama. Y yo le digo, fíjese que ninguna trascendencia, porque se está decidiendo sobre el tema de la Corte y usted no ve ningún movimiento social. Todos los movimientos, todos los disque movimientos que hay para darle seguimiento a la Corte son de hotel, son de pasillo, son así, de unos cuantos ciudadanos que reciben financiamiento de organizaciones internacionales, pero la ciudadanía en general ni se entera. Y no, porque la reflexión que hace el ciudadano de a pie, ¿y para qué? ¿Para qué me voy a meter al tema de la Corte si no tengo oportunidad de decidir en estas cosas? Entonces, para mí ese es en todo esto, el gran ausente es la ciudadanía, movilizándose para demandarle al liderazgo político una actitud, una vocación democrática, diría yo, para empezar, ¿verdad? Es que no tienen vocación democrática y no les interesa el país, porque muchos de ellos no viven en el país, viven ahí en esas prisiones que ahora han diseñado los arquitectos, ¿verdad? Donde edificios bonitos, viven desconectados de la realidad. Don Carlos. Hay tanto que comentar sobre esto. Mire, primero que nada, cuando salimos nosotros de gobiernos militares no pasamos a democracia. Simplemente pasamos a otro sistema político que no sé yo cómo se llama, pero sí sé que no es democrático. Los movimientos, repito, dueños de movimientos, cociente electoral y residuo electoral, que ni siquiera votamos nosotros por los regidores directamente, no puede llamarse democrático, por Dios. Es una ofensa a la palabra democracia, verdaderamente. Así, yo quisiera que nunca habláramos de democracia cuando no la hay y decir, ¿cómo podemos proteger esta democracia? ¿Y cómo proteger algo que no existe? Esta democracia incipiente, ¿qué quiere decir incipiente? ¿Verdad? Después de 200 años no sabemos en qué consiste la democracia, por Dios. Claro que está, pero como dice don Filadelfo, ¿por qué voy a cambiar un sistema que me beneficia? Si las crisis aquí no son del pueblo hondureño, las crisis son de los partidos, ¿verdad? Yo no recuerdo más de una o dos o tres, ¿verdad?, que hayan sido crisis del pueblo hondureño como tal. Tal vez hasta cierto punto la huelga del 54, tal vez, no sé, y un par de otras ocasiones sí, que hubo una marcha de los campesinos en un momento dado, tal vez, pero no hay muchas, todas son de los políticos. Hablando de la Corte nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo va a creer usted que nosotros tenemos 15 magistrados para 9 millones de personas y Estados Unidos tiene 9 para 330 millones de personas? Por Dios. Pasamos más ocupados nosotros que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hombre, solo pensemos, ahí está a la vista los distintos ejemplos que tenemos. Y 15 de un solo pencazo. Yo le digo a mis amigos abogados aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Oigan, vayan a Honduras y vayan a ver cómo se eligen 15 magistrados de un solo canazo. Ustedes pasan 1 año, año y medio, 2 años buscando uno solo.
Entonces, esa es una de las reformas que debería existir. Para mí, si van a mantener los 15, elijamos 2 cada 2 años y nos vamos a poner de acuerdo en 2 y va a haber una lucha muy grande, ¿verdad? Tanto cívica como política por esos 2. Pero cuando hay 15, don Efraín, ¿cuántos quiere usted? Don Filadelfo, ¿cuántos quiere usted? Pues yo quiero 5, yo quiero 3, yo quiero 2. Óigame, ahora, y cuando hablamos de justicia, hay 2 aspectos. Uno, justicia política, si yo no sé qué es exactamente, y la otra es la justicia de todos los días. ¿Cómo va a creer usted que es posible que todos estos líos civiles vayan a la Corte Suprema de Justicia y tomen 5 o 10 años para que se resuelvan? Por Dios. Y Juan Orlando fue a la Corte y de un día para otro consiguió una decisión política. ¿Por qué nos interesa ahorita la Corte Suprema? ¿Por qué nos interesa? Porque sabemos que políticamente pueden hacer algunas cosas que no queremos. Ejemplo, el pueblo se ha manifestado en las diferentes encuestas y aún el coordinador de Libre lo ha manifestado que no hay condiciones para una constituyente. Pero, mire, en ciencias políticas le enseñan a uno que entre más un político niegue que algo va a suceder, más probable es que suceda. Entonces, si se quiere tener una constituyente que la necesitamos nosotros tanto como otro COVID, ¿verdad? O trancazo, como le llamaban la influenza de antes, la española, mientras existe ese deseo, entonces va a haber una influencia política. No necesitamos una constituyente, pero se puede conseguir. Entonces, si la Corte Suprema que viene es muy empática, muy solidaria con el poder actual, ¿verdad? Que habló mucho de una constituyente en un momento dado y de consultas populares, que son una barbaridad y sería un tema para discutirlo en otro momento, pues entonces va a hacer todos los movimientos, va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, perdón, y le va a preguntar a la Corte si está bien o no. Y la Corte, como es de su elección, va a decir que sí, que está bien y vamos a tener una Corte. Y para muestra un botón, miren lo que sucedió con Juan Orlando Hernández, por Dios. Y le voy a contar así una anécdota rapidísimo. Estoy yo esperando entrar a una entrevista en Miami, ¿verdad? Y entonces entra el conductor y me dice, oye chico, ya sabes tú que aprobaron la reelección en Honduras. ¿Cómo le digo? Eso no es posible, ¿verdad? Pero sí fue posible, ¿verdad? Y pueden hacer posible muchas otras cosas. Pero todo esto vamos a tener que hablarlo a futuro, porque a corto plazo, como ya otros estuvieron de acuerdo, a corto plazo nuestro destino está tirado. Y eso viene porque viene, ¿verdad? Y no hay cambios que nos den ninguna confianza. Y hablando de confianza, y con esto termino, las encuestas internacionales y la de Latino Barómetro, que es una de las más famosas que existe, muestra que para Honduras 86% no tienen confianza en la otra persona, aunque sea su pariente, aunque sea su pariente. Entonces, con un grado de desconfianza de 86%, ¿qué podemos esperar? Si la gente no tiene confianza, no hace lo que dice Alfredo, yo no participo porque ahí no puedo. Se ha vuelto impotente, entonces no podemos condenar a un pueblo impotente cuando las diferentes esferas de poder se han encargado de que sea impotente. Harry Dixon, diputado, denunció que grupos de poder buscan controlar la Corte Suprema de Justicia para disolver el Congreso Nacional. Me dijo un televidente, pero Harry también es un grupo de poder. Pero Harry, entiendo yo, se refiere, los grupos de poder, yo decía el otro día que debió dar los nombres Harry Dixon. ¿Quiénes son para él los grupos de poder? Porque aquí hay diferentes grupos de poder en este país, pero ya se sabe que poderosos empresarios también han de querer ver si tienen amigos en la Corte. ¿Qué piensa de esto que ha dicho Harry Dixon? Mire, bueno, primero voy a referirme al tema de la trascendencia. Bueno, yo parezco quizás un poco soñador, me decía la abogada Larisa Barahona que me escribió. Bueno, yo creo que uno tiene que al menos tener las posibilidades de la utopía, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo no dejo de creer que el país puede cambiar. Esa es mi visión. Y yo creo que las elecciones de noviembre mostraron de que el pueblo hondureño quiere un cambio. Y que está cambiando.
y que hay elementos ahí que están presentes, o sea, que hay que consolidar. Yo lo que digo es que ese sistema que aquí se ha descrito, que me parece a mí que es correcto lo que hemos hecho, respecto a cómo funciona, es lo que ha impedido que el país avance. Que existen grupos económicos poderosos en el país, eso no hay duda. Hay una oligarquía económica y política que son los que deciden realmente cuáles son las políticas económicas en el país, porque son las que le benefician a ese grupo determinado. Cuando yo escucho al COEP, actualmente, a mí me pregunto yo, esa beligerancia, ¿por qué no se tenía antes? ¿Y quiénes son los mayores beneficiarios del Estado hondureño? Son precisamente ese grupo muy reducido de empresarios que son los que controlan la economía del país. Yo pensaría de que lo que hay que buscar es una reforma microeconómica para favorecer ¿a quién? A la pequeña y mediana empresa que realmente constituyen el centro de lo que es el sector privado hondureño. Pero ese cambio del modelo económico, eso es lo que queremos cambiar. Tú te referías, José Filadelfo, a las desigualdades. Bueno, lo que tenemos es un modelo económico totalmente desigual. Crecemos a un 4%, tenemos estabilidad macroeconómica, pero eso no se traduce en bienestar y oportunidades para la gente. La gente se va a Estados Unidos porque no hay oportunidades en el país. Es por lo que se va, además de los problemas de inseguridad y otras razones, reuniones familiares. Hay diferentes maneras porque la gente se va. Y no es un buen indicador para nosotros, a pesar de que las remesas es como, visto como un dato, lo que mantiene la estabilidad propiamente de nuestro país. Entonces, yo tengo la idea que efectivamente no solamente son los partidos políticos los que tienen un interés particular, sino que efectivamente hay estas fuerzas que siempre se han opuesto a los cambios en Honduras. Estas fuerzas existen desde el momento de la independencia para acá. Los que hicieron imposible la reforma liberal y todos los cambios que se vinieron después. Esas fuerzas realmente que son las fuerzas que se oponen al cambio y a la transformación de Honduras. Yo creo que eso no lo podemos negar, ahí están y actúan de una manera, como tú decías, no visible, pero presentes. Entonces yo aspiro, es decir, yo tengo que ver el país con esperanza. Yo no lo puedo ver de otra manera. Yo creo que es posible que Honduras pueda tener un futuro. Cuando yo salgo algunas veces a otros países me doy cuenta que no todo lo que Honduras tenemos es malo, ¿verdad? Es decir, tenemos la idea mucho de latigarnos demasiado a nosotros mismos como pueblo, como nación, cuando en realidad también tenemos algunas virtudes que son las que no siempre se salen. Y digo que hemos hecho cosas a lo largo de la historia que desafortunadamente no la hemos podido concretar. Entonces, ¿que puede haber una crisis política? Sí. Yo no la descarto que pueda haber. Pero al final, esos grupos, van a influenciar, eso no lo dudo yo. Y que va a haber un acuerdo político, también lo creo. Ahora, como decía muy bien don Carlos, que no necesariamente eso es en los intereses de la nación, pues ese es el problema, de que no es así necesariamente. Y que muchas veces se gobierna para minorías, no para las mayorías del pueblo hondureño. Yo espero de que el gobierno de doña Xiomara Castro precisamente gobierne para esas mayorías y que finalmente el país pueda encontrar la ruta de la transformación que Honduras necesita. Eso es lo que yo aspiro, don Raúl, de que efectivamente los que tienen la decisión de hacerlo piensen que efectivamente los intereses de la nación ahí están.
Por eso le decía yo de que, retomando las palabras, creo que lo dije en otro espacio que estuvimos con Filadelfo, lo que dijo el presidente Lula da Silva. Este no fue un triunfo del Partido de los Trabajadores, fue el triunfo de un movimiento amplio, democrático en el Brasil. Eso fue lo que pasó aquí en Honduras también, visto de otra manera. No fue ni solo el PCH o Libre los que hicieron posible que doña Xiomara Castro fuera presidenta, sino que una cantidad de personas independientes y de una forma de pensar que querían decir un poco no al pasado y abrir las posibilidades de un cambio. Eso es lo que yo aspiro, y que eso lo entiendan adecuadamente tanto, digamos, la presidenta Xiomara Castro como el equipo que tienen, y darse cuenta de que el país requiere otra visión, requiere otra mirada, requiere otra manera de hacer las cosas, y eso es lo que está en juego para mí. Y eso es lo trascendente, Filadelfo, lo que yo le entiendo como trascendencia. O sea, que la trascendencia puede ser negativa también, pero yo no quisiera que esa trascendencia, en este momento que se va a elegir la Corte, sea para volver a lo mismo. ¿Habrá posibilidades de un cambio o no? No sé, yo les pregunto a don Carlos y a ti, y Raúl acá, es si efectivamente hay o avisoramos que se pueda abrir algo diferente, ¿verdad? Yo estoy consciente de que el Poder Judicial nunca ha sido independiente en Honduras, eso me ha sido muy claro. Yo he estado en el Congreso y las elecciones de la elección ha sido parte de un reparto político. O sea, no hay duda, yo he estado ahí. O sea, conozco esa realidad. Y conozco también y aprendí en el Congreso cómo funciona la política en Honduras. O sea, yo no estoy ajeno a eso. Pero no puedo dejar, como hondureño, de pensar que todavía hay un país posible que se llama Honduras. Y en el cual nosotros tenemos que contribuir a que eso sea posible hacerlo. Que falta ciudadanía, efectivamente, que no hay una sociedad civil que se pueda decir, o equivocadamente unos aparecen hablando ahí como parte de la sociedad civil, pero no podemos desconocer que desde los años 60 del siglo pasado ha habido una sociedad civil que trabaja en Honduras por el desarrollo de este país. Y hay sectores empresariales igualmente que lo han hecho, y lo han hecho con honestidad y capacidad. Entonces no es que no tenemos capacidades en Honduras, lo que pasa es que no hemos tenido un liderazgo visionario que pueda visualizar el país. Nos hace falta estadistas, y ojalá que no perdamos esta oportunidad, ¿verdad? Yo digo, los que actualmente tienen el poder, que fueron electos, tienen una enorme responsabilidad, porque el pueblo hondureño confió de que era posible un cambio. Y ese cambio, esa transformación hay que hacerla. Si no sentamos por lo menos las bases de ese cambio, ¿cuándo vamos a tener otra oportunidad? Esa es para mí mi reflexión, digamos, de lo que pasa en Honduras. Estoy consciente de toda la problemática, sí, he estado 40 años metido en estos asuntos y lo entiendo perfectamente. Pero si yo solo me fijo, digamos, en todos los problemas que Honduras tiene, puedo llegar a tener una visión negativa del país que no la quiero tener, ni tampoco frustrarme. Y con esto voy a terminar. Mire lo que me dijeron en el Congreso cuando al final de mis 8 años, eran los diputados que me dijeron si estábamos de acuerdo con todo lo que tú planteabas. Y yo les dije, ¿y por qué no, ustedes no me apoyaban? Entonces me dijeron ellos, la idea era desmoralizarte, que te cansaras de luchar. Entonces, eso es lo que nos toca, no nos cansemos de luchar, porque si no, este país, hay por lo menos mi compromiso generacional, hay veces me pregunto si efectivamente he hecho lo correcto, si he hecho lo suficiente para entregarle a las futuras generaciones un mejor país. Y esa es la gran pregunta que hoy veces me hago también a mí mismo respecto a lo que Honduras debería ser y no lo que es. Licenciado, como leí, don José Filadelfo Martínez. Escuchando a Efraín, quiero
mencionar que estoy leyendo un libro extraordinario, sobre la amistad de David Hume con Adam Smith. Y se convirtieron filósofos hablando de los problemas de la Gran Bretaña de ese momento. Y esas discusiones le permitieron a Adam Smith escribir ese extraordinario libro, La riqueza de las naciones. Pero el gran debate, de una u otra manera, era parecido en torno a la sociedad que queremos construir y el papel del individuo en todo esto, ¿verdad? La moral. Y yo no me atrevo a hablar de esperanza, pero sí lo asumo como deber, ¿verdad? Es decir, tengo que luchar contra esto, pero también quiero decir que somos la minoría. Y la minoría, otras minorías han tomado los espacios y esas minorías, Efraín dijo, lo fui en el Congreso, pero tuve la gallardía de estar, de dar esa lucha y de moralmente derrotar a los adversarios, porque después fueron a reconocerle. Pero políticamente, y yo quiero establecer la diferencia, pues, políticamente yo no le veo por dónde está la ventana de las oportunidades para cambiar el país. Y hablando, porque para mí, si lo positivo de todo esto, volviendo al inicio de la conversación, lo extraordinario, si hay algo extraordinario, es la capacidad de resiliencia que el hondureño tiene. De acuerdo. Es decir, y ahí, porque quiero comentarlo, conversando con otros amigos, estuvieron por Islandia en unas vacaciones, y entonces en un restaurante, al momento de atenderlos, el mesero les dijo, no van a pedir baleadas. Porque en Islandia estaba un migrante trabajando, y entonces, pero ¿por qué el tema de la baleada o por qué el tema de la H? Porque son las pocas cosas que nos identifican como hondureños y que nos hacen sentir orgullosos. Un plato tan elemental como un poco de harina con frijoles y queso nos hace sentirnos orgullosos, o una selección que gana de cuando en vez nos hace sentir orgullosos, y eso es parte de la identidad y eso es lo que nos permite esa resiliencia, la esperanza de que vamos, pero luego el tema político, yo definitivamente, también de otro libro, un economista salvadoreño que yo respeto mucho, Alexander Segovia, plantea de que mientras este modelo rentista, y él habla de que lo que tenemos es un modelo económico rentista, que el modelo agroexportador terminó en la década de 1980, y ahí, perdón, porque me estoy metiendo en un terreno que conoce muy bien don Carlos, pero mientras no cambiemos este modelo, que tiene tres graves pecados. Primero, es mucho más concentrador, que no cumple, que no va alineado con, porque el capitalismo en países como Suecia, por ejemplo, funciona, pero en Centroamérica el capitalismo, por ejemplo, para asegurar que sigamos teniendo recursos naturales, en Centroamérica funciona un capitalismo altamente depredador y que no está vinculado a la democracia, como don Carlos lo dijo. Y entonces tenemos un modelo que hay que cambiar. Y ahí estás. Y yo quiero decirle porque son una minoría, esa élite es una minoría, Efraín, usted lo sabe muy bien. Y sí, esa minoría no quiere cambiar. Y es más, esa minoría está por encima de estos liderazgos políticos de los que estamos hablando. Ese fue el conflicto de don Manuel Zelaya Rosales en 2009, que no pudo manejar al enfrentarse con estas minorías. Y entonces... ¿Minorías o los grupos de poder? Pero hay varios grupos de poder. Sí, pero los que controlan la economía del país son 3 o 4, y ahí hay disensos, y ahí hay contradicciones, pero hay negociaciones, hay un reparto de todo esto. Y finalmente, yo sí creo que en este debate sobre las crisis y todo,
El gran desafío que tenemos es levantar la mirada y ver hacia el horizonte. Tenemos la obligación de ver hacia adelante. Y hacia adelante, si no convencemos a estas élites de que hay que hacer cambios, que este modelo económico no nos funciona, que necesitamos de la democracia. Y no hay que conformarnos con la democracia incipiente de la que habló don Carlos. Pero yo le digo, una gran expectativa que yo tengo es que dentro de ahora 3 años tengamos elecciones. Porque una virtud de la democracia es que la ciudadanía tiene la posibilidad de quejarse del gobierno y cambiarlo en Honduras cada 4 años. Entonces, y eso para mí es una meta a lograr. Existe la posibilidad de que tengamos una crisis y de que eso se rompa. Y eso sería gravísimo. Esas son las cosas que, por eso necesitamos ver hacia adelante, ver el horizonte y decir, ok, necesitamos un debate, necesitamos un Congreso más a la altura de las circunstancias del país para que debatan los temas y para debatir los temas de trascendencia del país, no necesitan payasos en el Congreso, se necesita gente pensante, gente instruida, gente leída, y ese es el gran problema, ¿verdad? Y por eso es que yo no hablo de esperanza, porque no veo a los diputados haciendo la tarea que tienen que hacer, por ejemplo. Don Carlos Urbizo. Bueno, después de las 2 personas que me antecedieron hablando de tantos conceptos y tantos otros problemas que nosotros tenemos, y esa es parte de la cuestión en el tercer mundo, y Honduras es miembro prominente del tercer mundo, que nosotros no tenemos un problema, tenemos muchos. En el primer mundo tienen un problema de este tipo, del otro tipo, lo atacan y siguen, ¿verdad? Nosotros en Honduras, permanentes crisis, permanentes problemas, muchísimos de ellos, no se ataca ninguno. Pero hablando de los legisladores a los que hizo alusión aquí don Filadelfo ya casi al final, mire, yo le he preguntado a jefes de bancada de los partidos, ¿qué porcentaje de las leyes proviene del Ejecutivo a través de los tiempos? 80%. Los congresistas no paren, y don Efraín me puede corroborar eso, no paren, todo viene de afuera, no hay capacidad, ¿verdad?, para hacer esos cambios. ¿Qué porcentaje de las leyes son para beneficiar a todos menos el pueblo? Otro 80%, y es obvio, porque si las leyes se pasaran para beneficiar al pueblo hondureño, no estaría en las condiciones, no tendría el perfil que tiene de bajo empleo, bajos sueldos, violencia, corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Hablamos de desigualdad, pero todos parecen que se quieren concentrar en la desigualdad económica. Piensen en la desigualdad política que este sistema perverso crea con esos movimientos, y no me voy a cansar de hablar nunca sobre esos movimientos. Por eso es que si no se pueden deshacer los movimientos, separemos las elecciones y vamos a cortar ese cordón umbilical, ¿verdad? Pero y la desigualdad social. Óigame, es horrible la desigualdad social, ¿verdad? Abajo la línea, arriba la línea, en las montañas, abajo la montaña. Óigame, es horrible, horrible, horrible. Y eso no se está atacando. Don Efraín decía, sí, 4%, pero no beneficia a la mayoría. Correcto, si no tendríamos el resultado que tenemos. Es como digo yo, cuando yo gano peso, ¿dónde se van las libras? A la cintura, no se distribuye en todo el cuerpo. Lo mismo sucede con esa economía. Hablando de... Dicen, este capitalismo es depredador. No es capitalismo, el capitalismo no es depredador. Oiga, es como decir, ¿qué es amor salvaje? Amor salvaje es violencia, por Dios. No le pongamos un adorno amor, un calificativo amor, un calificativo democracia. Ahí está Enrique Krause, un gran escritor mexicano, escribió un gran libro que se llama Por una democracia sin calificativos. Democracia es democracia, y no lo hemos tenido en 201 años. Imagine usted, he repetido tanto que muchos ya lo saben, el primer artículo de la Declaración de Independencia, ¿verdad?, el 15 de septiembre de 1821, dice que siendo la voluntad de Guatemala, Honduras, etcétera, su independencia de España, es conveniente que el brigadier, ¿verdad?, Gabino Gainza, creo que se llamaba, la declare, porque las consecuencias serían fatales si el pueblo mismo lo hace de hecho. ¿Qué están diciendo las élites de Guatemala? Cojamos el poder, porque si es indiada se revela, nos jodimos, ¿verdad? Entonces, seguimos con el mismo sistema, exactamente lo mismo, con diferente forma, pero el fondo es exactamente igual. Este sistema económico que tenemos, que hay que cambiar, como hizo Filadelfo, se llama mercantilismo, técnicamente hablando como economía, término de economía. Es un sistema, ni siquiera es una filosofía, es un sistema, el mercantilismo, contra el cual luchó precisamente
Adam Smith, cuando escribió su libro de la riqueza de las naciones, que se refería no a la nación inglesa, a las naciones en general. Y su gran acción fue división de labores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y todo lo que se deriva de ello. Entonces, ahora la cuestión que decimos nosotros, ¿y cómo vamos a cambiar esto? El pueblo se queja y se queja. Claro, cuando mis hijos se quejan, ellos no pueden hacer los cambios. Me están diciendo que yo cambie, que mi esposa cambie, que los dos cambiemos, y se quejan, ellos van a ser imposible. Lo mismo, el pueblo hondureño como familia, haciendo una analogía, es incapaz de cambiar esto, se ríen de él, si no puede entrar ni siquiera hasta el conserje que viene de ese grupo, no los deja pasar, por Dios, a las diferentes oficinas para que grite o algo por el estilo. Entonces, a mí me parece que una forma de cambiar tiene que ser de afuera, porque adentro no, yo no voy a cambiar lo que me beneficia. Voy a cambiar, pero como decía el conde de Lampedusa, ¿verdad? Para que las cosas sigan igual, hay que cambiar. Pero todo sigue igual, como le dijeron aquellos que declararon la independencia en 1821. Cambiemos antes de que nos cambien, ¿verdad? Tiene que venir de afuera. Y óigame, la cuenta del milenio es el ejemplo más patente que tenemos. No se cumplen las 20 condiciones, no hay pisto. Entonces, el BID, el Banco Mundial, y el BESIA deberían decirle a Honduras, aquí no hay pisto mientras no cambien esos problemas que ustedes tienen, porque ya tengo 60 años. Oigan, en estas conferencias que yo asisto, y mañana voy a buscar alguna de esas, hay una siempre que se llama agotamiento de ayuda. Ya se cansaron de ayudarle, como uno que le está ayudando a un amigo, a una persona, o un pariente, y ya lleva 40 años y no cambia, le dice, mira, ya me cansé de ayudarte, anda a ver qué es eso. Así deberían decir la Honduras. Ya me cansé por 70 años después de la Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, y que terminaron de reconstruir Europa y se dedicaron a ponerle atención a estos pueblos, que les digan, ya nos cansamos de ayudarles porque ustedes no progresan. Vean qué hacen. El mundo no tiene ninguna responsabilidad con nosotros, con nadie, decía alguien. El mundo estaba aquí antes de nosotros. Entonces, que le pongan condiciones. Aquí no hay pistos si no hay condiciones, ¿verdad? Así que hay tantos temas que aquí hice algunos apuntes me van a perdonar ustedes, ¿verdad? Pero esto del capitalismo está bastante asociado con la democracia. Entonces, si no hay democracia, lo que vamos a tener es mercantilismo. Hay otro libro excelentísimo de Hernando de Soto, ¿verdad? Que explica bien todo este sistema, que se llama El Otro Sendero, con doble sentido. El otro sendero, refiriéndose al sendero del Perú, y a otro camino que puede haber para cambiar. Pero tenemos que comenzar con la política. Entonces, ahora no hay revoluciones violentas, son pacíficas todas, pero son necios, no entienden, por favor, ¿verdad? No entienden que hay que cambiar. A mí no me sorprende absolutamente nada de lo que sucede en Honduras. Un mango queda, un palo de mangos queda. Mangos. Un sistema político como el de Honduras queda. Lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues ahí lo vemos, repito. Pobreza, violencia, impunidad, ¿verdad? Todos estos clics. Porque el gobierno no hace su función. El gobierno tiene una función importantísima que ha abdicado en Honduras, y es regulador. Miren, aquí hay un montón de juicios en contra de Microsoft, IBM, Apple, de todos los grandotes, por haber abusado de su poder monopólico. No porque sea monopolio. Es como que yo ando una pistola. Mientras yo no lo mal uso, no me va a pasar nada. Pero si yo mato a una persona sin razón, voy a tener problemas. No por cargar la pistola, por haber utilizado mal. Entonces, todos esos monopolios, oligopolios, o como le quieran llamar, de Honduras, ¿verdad?, hacen lo que hacen porque no hay un gobierno efectivo. Y este gobierno ya perdió un año. Óigame, yo paso preguntando qué quiere decir socialismo democrático, porque es una contradicción. Socialismo es cuando el gobierno es dueño de todos los medios de producción, y democracia quiere decir libertad política y económica. Ok, ¿cuánto vamos a caminar hacia un lado y cuánto vamos a caminar hacia el otro lado? No sé, es posible. Ahí funciona algo así en Escandinavia, en todos los lugares. Sí, allá tienen 2000 y pico de años de experiencia y nosotros no, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a caminar? Se necesita hacer una compensación, ¿verdad? Y ese es otro tema para otra ocasión, don Raúl, de cómo pueden haber compensaciones y una transición hacia una vida mejor, que el pueblo es resiliente, dice don Filadelfo. Que resiliente quiere decir aguantador, por Dios, ha aguantado 201 años y puede aguantar 201 años más. Sí. La representante de la ONU en Honduras, que le encanta opinar de todo. Este país
es macanudo, como decimos los hondureños, para los extranjeros. ¿A qué opinan de todos? Los embajadores aquí andan opinando de todo. Así que les pregunte. Ellos llaman a los periodistas para opinar de todo y referirse, y que los gringos quieren también meterse en lo de la corte y querían estar en la conformación de esa comisión de notables que van a presentar el listado a la corte. La señora Shackelford opina de todo aquí. Que si viene la Sisi, que va, solo falta que traigamos un presidente extranjero también. Yo no estoy de acuerdo con todo eso. O sea, creo que hay hondureños capaces, como estas 3 personas que están hoy conmigo aquí, para estar en el Congreso, en la Corte Suprema, que sean los que investiguen la corrupción. Creo que aquí en Honduras habemos gente capaz. No ocupamos solo traer extranjeros, traigamos un extranjero para que vengan a vivir bien, en carros blindados, en buenas casas, enamorando a las inditas hondureñas, felices aquí, el paraíso. No, sí, aquí hay, miren estas 3 personas que me acompañan esta mañana, gracias a la gente que me dice que es buen programa. Son capaces, y los hondureños somos capaces, hay gente talentosa que puede conducir por buenos senderos el país, y ojalá que los que van a tomar la decisión de esta nueva Corte Suprema de Justicia lo hagan bien, que los diputados tomen algunas conciencias, que no estén esperando que les van a dar pisto por el voto en la Corte Suprema de Justicia, que no estén esperando eso. Y los que vayan a ser magistrados, que traten de mejorar. Lo pasado antier, decía un abogado aquí, que es postulante y es un hombre que tiene un puesto en la Corte, que qué va a pasar con la nueva Corte, qué actitudes va a tomar la nueva Corte en referencia a la Corte que está saliendo, que permitió la reelección, habló de las sedes, esta persona que vino al foro. Eso también hay que ver. Va a cambiar Honduras, va a mejorar, como dice don Efraín. Hay que tener la esperanza de que esto va a mejorar. Dice la señora Shackelford de la ONU que para Honduras es un año crítico y su Estado de Derecho. Esto de la selección del Poder Judicial es un hecho trascendental. También viene la elección del fiscal del Estado, pero hay otro punto que se está hablando constantemente. Se han referido que antes de elegir el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia, se debe legalizar o no el Congreso Nacional de la República, su junta directiva. Don Efraín. Bueno, primero quiero decir que para que pueda transformación tiene que haber ruptura con el sistema actual y con el pasado. Aquí hablamos del capitalismo. Realmente esos sectores al que estamos hablando no creen en el capitalismo porque no creen en la competencia. Y además de eso, han vivido del Estado todo el tiempo. Han hecho todas sus fortunas a costas del Estado de Honduras. Eso que no les quepa la menor duda, si no veamos los contratos de energía. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de los contratos de energía? Esos grupos precisamente que se oponen a todas estas cosas. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, cuando hablamos de cambio de modelo, significa un cambio de modelo de crecimiento con equidad, ¿verdad? Cuando no hay, desde mi punto de vista, incompatibilidad entre lo que hablamos del socialismo y la democracia. Yo pienso, desde mi punto de vista, es que la democracia es compatible con el socialismo. Si no, digamos, los socialdemócratas en Europa no pudieran haber impulsado el concepto del estado de bienestar. Entonces yo lo entiendo así, ¿verdad? Un estado que garantiza justicia e igualdad, condiciones de oportunidades para aquellos que son los rezagados en la sociedad. Entonces ese es el cambio que el país requiere y me parece que es lo que pasa en América Latina, sociedades tremendamente desiguales. Entonces, yo digo esto porque me parece que es importante que querramos ver hacia dónde debemos ir y cuál es la propuesta que vamos a darle al pueblo hondureño para que tengamos esperanza. Entonces, yo lo que digo es que, con lo que usted, la pregunta que me hacía, al final, que era la parte que me recuerde, que se me fue la onda, como dice, era que usted me decía ahí. Sobre también la legalización o no de la Junta Directiva del Congreso. Sí. Mire, ese es un punto que ha estado siendo debatido constantemente sobre el tema del Congreso Nacional. A mí me parece que es peligroso cuestionar ya en este momento
y mucho menos por alguien que viene de afuera, cosas que son internas del país. Yo soy del criterio de que sabemos que hay un problema al interior del Congreso y yo he insistido por eso en que no es un problema de legitimidad o legalidad, sino que es que el Congreso no ha podido funcionar adecuadamente porque hay una oposición totalmente obstruccionista en el Congreso Nacional. Y por otro lado, la incapacidad de poder llegar a los acuerdos multipartidarios que le den precisamente no solamente la legitimidad, sino que las posibilidades de funcionar adecuadamente sobre los grandes temas que están ahí. O sea, que van a querer, porque el Poder Judicial o quién se va a pronunciar sobre la legalidad del Congreso, si el que tiene que establecer la legalidad y la legitimidad es el propio Congreso, ¿verdad? Nadie más. Yo no encuentro que eso sea un tema que debe ser resuelto por otros, sino que eso tiene que ser resuelto por los mismos diputados dentro del Congreso Nacional, porque son los que son parte de ese poder del Estado. De otra manera, yo no lo veo que tiene ningún sentido hablar en este momento de ese tema de la legalidad del Congreso, porque vamos a entrar precisamente a lo que se quiere hablar, de la crisis política. Porque eso va a generar una crisis y va realmente a generar un proceso que va a volver que no se dé la elección de la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso es lo que está implícito en todo esto. Yo por eso creo que es importante que ahora políticamente en el Congreso Nacional se logren acuerdos multipartidarios con la diversidad de representaciones para abordar los temas que tienen que ver con los intereses de la nación. Si bien van a existir las diferencias entre los partidos, van a existir, pero creo que hay temas como el tema del Congreso Nacional, el Ministerio Público, el tema de la CICIG, que son temas que son de interés nacional, en los cuales deben haber para mí acuerdos multipartidarios. Es la única manera de poder hacer funcional al Congreso y evitar que entremos en una situación de imposibilidad de poder tomar decisiones que son tan fundamentales, incluyendo el tema del presupuesto nacional. O sea, no podemos nosotros funcionar, digamos, de esta manera. Y lo hemos visto, digamos, en el Congreso de los Estados Unidos. El tema de que al final lo que se busca son acuerdos bipartidistas que permiten avanzar en algunos temas que son de interés de la nación. Y hacia ahí es donde creo que debemos ir hacia el Congreso. Para mí el tema es esencialmente político. No es un problema de carácter jurídico, para mí, constitucional, el problema del Congreso Nacional. Es un problema esencialmente político que tiene que ser resuelto políticamente por los dirigentes y líderes políticos que están detrás de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Decía Julieta Castellanos, para que los hechos no se repitan. Esa elección del Congreso ahora es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿No se va a repetir eso? Pues yo digo que eso es lo que tenemos que evitar. Para mí los hechos es para aprender las lecciones de la historia. Entonces tenemos que aprender de esas lecciones, no para no volverlas a repetir. Entonces, pero la única manera como no se puede repetir es esencialmente que se pueda abrir el diálogo, el acuerdo y los consensos dentro del Congreso para los temas que están en juego, que son los intereses de Honduras. No son los intereses de un determinado partido político o un determinado grupo de personas de poder, sino que son los intereses de la nación. Si no somos capaces de poder trabajar por el país, pues yo creo que ahí sí estamos en problema. Pero con esto termino. Solo quiero recordar algo que decía Abraham Lincoln en el momento de la guerra civil en Estados Unidos. Abraham Lincoln se convirtió para mí en el gran unificador de ese país y constructor de los Estados Unidos. Y decía él, si para preservar la unión tengo que
tengo que reconocer la esclavitud, la voy a reconocer. Si no, no. Esa es la visión del estadista, que es capaz de ir mucho más allá del momento, de la coyuntura, sino que está viendo precisamente lo que tú decías, el horizonte, y es ahí hacia donde tenemos que ir. O sea, ya no podemos estar anclados en el pasado. Todo lo que hacemos aquí es precisamente estar anclados permanentemente en el pasado y no tenemos una visión de futuro. Y eso es lo que hay que romper en el país. Yo por eso digo que aquí no puede transformación si no hay ruptura con el sistema. Si no hay ruptura con el sistema económico y político del país, no puede haber transformación. Y entonces ese es el gran reto que tiene precisamente en este momento el actual gobierno. ¿Cómo romper el sistema para transformar? Y eso es lo que creo que Honduras necesita. Aquí hemos hablado precisamente de todos los problemas que están ahí, que son de carácter estructural, y esos hay que romperlos, porque si no, entonces ya aquí hemos concluido con bastante claridad lo que hemos dicho, de que no vamos a poder avanzar. Entonces yo creo que el camino está para hacerlo. Lo único que hay que tomar el desafío y entender perfectamente cuáles fueron los mensajes que el pueblo hondureño ha puesto ahí, para que los políticos finalmente actúen ya no tanto como políticos, sino como estadistas, que es lo que Honduras no tiene en este momento. Sí. Yo quiero retroceder. Conozco a varios de los integrantes de la Junta Nominadora y sé que ellos no piensan igual, sé que tienen sus contradicciones, pero acabo de decir que hasta ahora hay que reconocer un buen trabajo. Es decir, aquí, y es interesante porque no estamos viendo, hay una elección de cómo se deben manejar los disensos. Ellos tienen sus discusiones, pero se han puesto de acuerdo en cumplir con un mandato, con una tarea que les asignó el Congreso Nacional. Ahí hay lecciones interesantes que no vemos porque estamos empecinados en ver lo que viene después, el conflicto y todo lo demás. Pero yo quiero decir que a varios de ellos, porque los conozco, pero me han dado una lección de cómo manejar los disensos entre ellos. Y creo que eso es importante porque lo que usted decía, hay en el país cualquier cantidad de hondureños que quieren manejar las cosas bien. Y esto es importante decirlo, porque, pues mire, puede ser que las élites no respeten el buen trabajo que ha hecho hasta ahora la Junta Nominadora. Y decir, porque escuchándolos, porque escuché una noticia relacionada con John Dimitri Negroponte, él era un procónsul aquí en Honduras. No solo opinaba, decidía. Porque nosotros les hemos abierto las puertas a este tipo de funcionarios para que opinen, porque imploramos, invocamos, los llamamos. Y después aparece un Raúl Valladares que dice, hey, pero ustedes no tienen derecho. Pero la mayor parte de los hondureños... Es que le digo algo, de verdad, a mí no me gusta cuando el embajador de Estados Unidos empieza a opinar de todo aquí. A mí tampoco. No, estamos de acuerdo. A mí tampoco. Estamos de acuerdo. A mí tampoco, pero somos una minoría. La mayoría... Bueno, un amigo, yo iba de viaje con él y me dijo, calmate, me te van a quitar la visa y pues me la van a quitar, le digo. ¿Y por qué ella va a opinar de todo aquí? Así no, es. no estoy de acuerdo. Así que es. ella vaya a opinar de todo allá. Vaya, que diga, que vaya de una conferencia, con todo respeto a la embajadora, y que opine lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, o han escuchado que el representante de Honduras en Washington, el embajador Bush, ha dicho algo de lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, que eso están igual que aquí. Pero si hay algo que yo admiro, precisamente de la democracia norteamericana, es que ellos pueden hablar y nos exponen, pues, y nosotros aquí, imagínense que le dicen, no hables porque te pueden quitar la visa. Por favor, Es correcto. por favor, parte de nuestra cultura es desconocer una cosa esencial de la democracia y es que tenemos derecho a opinar. Entonces, yo quiero poner este tema porque efectivamente, y no es diciéndole cállate al que viene de afuera, sino cállate al que los llama para que nosotros, para que nos vengan a resolver
nuestros problemas. Y quiero decir, porque en este tema de si la Junta, yo espero que el expresidente Zelaya haya aprendido la lección de la elección de la actual Junta Directiva, porque si mal no recuerdo, el conflicto se origina en la propia bancada de Libre. Fue un problema de Libre que no pudo manejar muy bien. Yo espero que un año después el Partido Libertad y Refundación haya trabajado mejor los disensos que todos sabemos existen al interior de la bancada de Libre, porque eso sí sería muy complicado, ¿verdad? Que no hayan aprendido la lección. Pero yo le digo, mire, si vamos a hablar de Estado de Derecho y decir que esta Junta Directiva es ilegal, la reelección es ilegal, el golpe de Estado es ilegal, es decir, lo dijo don Carlos, es que la historia del país está construida de crisis y de ilegalidades. Y entonces yo coincido con Efraín, necesitamos la ruptura, pero ¿cuál debe ser el elemento de ruptura con esa historia de ilegalidades, de atropellos a la Constitución, a la soberanía del pueblo hondureño? Pues yo no estoy tan seguro si es la elección de una directiva del Congreso el elemento de ruptura. Creo que hay cosas más importantes por donde deberíamos y que nos permitirían lograr ese consenso del que Efraín ha mencionado varias veces ahora acá. Porque siendo políticamente prácticos, es decir, podemos generar una crisis por este tema de la Corte Suprema, pero de la Junta Directiva del Congreso, pero no nos lleva nada más que a añadirle otra página a la historia de las crisis de las que hemos hablado en el país. Entonces, yo sí, conscientemente, creo que sin esperanza, pero con el deber, sí hay que romper con esta historia. Pero ese debe ser el objetivo del debate, identificar el elemento de ruptura. Y para mí, creo que es la parte económica la que nos va a permitir lograr, primero identificar dónde están los puntos de disenso, para después lograr un acuerdo nacional, para enrumbar a Honduras. Y no se puede hacer sin democracia esta discusión sobre la ruptura. Ese es el gran rollo. Y con políticos que tengan vocación democrática. Y ahí está la gran traba, porque el vacío es que no tenemos ni políticos con vocación democrática y no tenemos a la ciudadanía demandando. Son los grandes ausentes. Y por eso es que no hay manera de resolver este entuerto, por lo menos en los próximos meses. Pero yo quiero decir, porque yo creo que sí hay que, en esta onda aquí de ser positivo, yo reconozco hasta ahora el buen trabajo de esta gente, que no coinciden, que son diferentes, y ahí están, mire, dándonos un buen ejemplo de cómo se deben manejar los problemas del país. Bien, vamos al cierre, don Carlos, conclusiones ya finales. Gracias por este programa, gracias a los televidentes. Don Carlos... Bueno, pero me va a dar tanto tiempo como le dio a mis antecesores, ¿verdad? Es su participación final, por la eso. La crisis del Congreso es un ejemplo de crisis que no conducen a nada. Un famoso historiador aquí en los Estados Unidos dice: nosotros aprendemos de la historia que no aprendemos de la historia. Y se repite la historia. Ese es uno de los refranes más comunes. Y la historia se repite, y la historia se repite. Número 2. Es imposible tener un Estado de Derecho cuando no hay democracia. Tan sencillo como eso. Es imposible. Si suceden cosas buenas, son chiripas. Don Efraín fue diputado, buen diputado, respetado, etc. Pero hubo uno entre 128 valías, posiblemente, o 2 o 3, y no va a poder cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, el punto de partida es el político. Dice Enrique Krause, que se lo recomiendo porque ha escrito prolíficamente sobre estos temas económicos y políticos, que la carta en la manga de la camisa de México es, adivinen qué, democracia. ¿Por qué? Nunca la he tenido. México es un país mucho más rico que Honduras y podemos hacer el inventario en cualquier momento que quieran, ¿verdad? Y tiene 40% de pobreza. ¿Por qué? Porque el sistema político no ha cambiado a pesar de las revoluciones y toda la imagen que tiene de izquierdista, etcétera, etcétera. Eso ha sido pura paja, ¿verdad?
Así que tenemos nosotros que cambiar el sistema político. Tengo 30 años de andar esta batalla y por eso es que yo aprovecho cada vez que vengo aquí de hablar dónde está el cáncer. La raíz de todo problema político, económico, social de Honduras es la falta de libertad, de democracia, de que el soberano sea verdaderamente soberano y que no lo usen únicamente como títere, ¿verdad? Eso es una barbaridad que hasta me duele el corazón. Y mire, yo he dicho una cuestión y se lo voy a cumplir, don Raúl. El día que tengamos democracia, me retiro de todos estos medios. Me retiro de todo y me dedico a otras cosas que quiero hacer. Yo paso estudiando para poder presentar argumentos, ¿verdad?, que puedan convencer a los que toman decisiones. Hombre, de veras, tenemos que hacer estos cambios en favor del pueblo hondureño. El pueblo hondureño puede seguir sufriendo como ha sufrido por 200 años. El pueblo ya no aguanta más. Sí aguanta. Y algunos se murieron ya y no les va a poder usted indemnizar nunca jamás de la vida porque no tuvieron esa igualdad de oportunidad que es la democracia, separación de poderes, justicia, seguridad, confianza. Esos elementos solo la democracia los crea. Y cuando los crea, entonces hay prosperidad, hay inversión. La inversión nacional es la que tiene que crecer a los niveles que debe ser para que los de afuera quieran venir, sin tener que llamarlos como hacen los Estados Unidos, y que yo paso diciendo, cuando vengan los marcianos, se van a ir directamente a los Estados Unidos, solo van a sobrevolar a Honduras, se van directamente a los Estados Unidos, donde hay derechos que se respetan. En Honduras no es el caso. Entonces, nosotros, mientras no cambiemos el sistema político, vamos a seguir exactamente igual. Como dicen en física, un cuerpo sigue en una misma dirección, mientras no haya una fuerza más grande que lo desvíe para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Así que, democracia, démosle chance. La democracia no ha fracasado en Honduras porque nunca llegó. El capitalismo de libre mercado no ha fracasado en Honduras porque nunca llegó. Se llama mercantilismo técnicamente y es lo que tiene al tercer mundo, y Honduras es miembro prominente del tercer mundo en las condiciones que está. Y el hecho que está como está indica que todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es malo. No ha funcionado. Una que otra cosa no es suficiente para haber cambiado la salud de la nación hondureña. Muchas gracias por invitarme, don Raúl. Gracias, don Carlos. Hoy desde los Estados Unidos. Suerte en sus conferencias. Nos vamos, don Efraín. Gracias por participar. Gracias a usted por la invitación. Renuevo mi fe en que Honduras puede caminar un camino diferente. Yo tengo esperanza de que algún día eso va a hacerse realidad. Ojalá que no se dé esa crisis. Creo que coincido con lo que decía Filadelfo en cuanto a que el país requiere un consenso mínimo, requiere un pacto social, un acuerdo nacional, como usted quiera, para poder realmente establecer las bases precisamente del cambio que requiere el país. Y eso requiere para mí la habilidad política y el liderazgo de las diferentes fuerzas políticas alrededor de los intereses de la nación. Gracias, don Efraín. Cerramos con el licenciado José Filadelfo Martínez. Gracias, Raúl, por invitarme y a la orden, y ojalá que quienes nos ven nos escuchen. Bien, gracias a todos. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que estén bien.